Buenas noches, jóvenes. Espero que se encuentren bien. Vamos a tener una pequeña introducción en relación a las ciencias sociales. Como bien nos hemos percatado, las ciencias sociales abarca toda la gama de lo que el hombre ha hecho desde aquellos tiempos remotos cuando andaba de un lado para otro, hasta que descubrió que si él se quedaba a la orilla de un río, podía tener casa, podía tener pescado, agua, frutos, y entonces decidió ser sedentario, ¿sí? Posteriormente tenía que trasladar sus cosas de casa y tenía que cargarlas. Entonces, y dio la rueda. Y así fue inventando el hombre para poderse hacer de cuestiones más cómodas para su sobrevivencia. Y cuando él dejó de estar viviendo de una manera muy inhóspita, empezó a hacer sus chozas de lodo, de paja, hasta lo que nosotros conocemos hoy como las estructuras modernas, basadas del diseño de un arquitecto, con ciudades que tienen pavimento, que tienen drenaje hidráulico, que tienen drenaje pluvial para que no nos inundemos. Pues bien, todo eso lo ha hecho el hombre a través del tiempo. Ha sido una transformación. Dentro del aspecto científico inventó las vacunas para que se acabaran las pestes, para bien de la comunidad, para que no se contagiaran. Y por eso fue que se desapareció del orbe territorial todas aquellas enfermedades que mataban a los niños y que tenían que purificarse quemando los pueblos junto con sus muertos para que se evitara la propagación de las enfermedades. Dentro de las tareas que tuvimos en la primera semana, vimos que era intuición. La intuición es algo que no lo podemos exteriorizar. Es algo que tenemos dentro y que solamente por una sensación que tenemos en nuestra mente determinamos si las cosas pueden ser así o no. Nos dejamos guiar por la intuición, algo inexplicable que acontece en nuestro interior. O también dicen, es que es la experiencia. Claro, si te va bien, pues tienes la experiencia de ese hecho que te salió perfecto. Y si te fue mal, pues tienes la experiencia de poder enmendar esa situación para poder hacerlo mejor, ¿verdad? Entonces, así es como nos guiamos. Después tenemos el aspecto científico, donde dice que dentro de la ciencia, no nada más es pensar, hacer y ya. No, tenemos que pensar, tenemos que formular unas hipótesis, tenemos que seguir un método de investigación, que puede ser entre ellos el método deductivo, que va de lo general a lo particular, o inductivo, que va de lo individual hacia lo general. ¿Por qué tenemos que seguir un método? Porque tenemos que seguir como la línea de tiempo que ya hicieron, ¿sí? Tenemos que empezar de la manera general e ir alcanzando objetivos generales, específicos. Y cuando nosotros llegamos al aspecto de la formulación de una hipótesis, esa hipótesis se tiene que verificar si es verdadera o no es verdadera los resultados que vamos a obtener de ella. ¿Cómo la vamos a hacer? Pues vamos a sacar las variables. La variable dependiente, es aquella que va a sufrir cambios en toda su aspecto. Y la variable independiente es aquella que, a pesar de todos esos cambios que sufra la variable dependiente, ella va a permanecer como el eje central. ¿Por qué? Porque se tienen que calificar unas con otras, ¿sí?
para poder determinar si efectivamente nos va a dar un conocimiento cierto, para podernos guiar en el transcurso de esta investigación. Entonces tenemos que, por eso, seguir una regla, un método para poder alcanzar nuestros objetivos. Así también vamos a tener las cuestiones empíricas, que bien dijimos. Estas cuestiones empíricas son aquellas que simplemente salen de las tradiciones, de las costumbres, que no siguió un proceso de análisis. O así también es de la religión. La religión está basada en las costumbres que nos legaron nuestros antepasados. Y entonces, como nos dicen que hay un ser supremo que se llama Mahoma, y este ser supremo es un ser que mueve hacia el derecho en lugares islámicos que tienen al Corán como la máxima de los libros, como nosotros tenemos los católicos, la Biblia. Entonces por ahí hubo un escritor que se apellidaba Ruchi, que habló sobre el Corán y dijo que lo denomina versos satánicos, y eso fue más que suficiente para ser perseguido, y le fue declarada su muerte porque se atrevió a poner el Corán en entredicho. Entonces había un jefe religioso que lo conminó a morir, a ser perseguido por toda su vida. Pero gracias a que esta persona murió, este escritor pudo alcanzar, podría decirse, su libertad, ¿sí? Porque en esos lugares islámicos el derecho que nosotros conocemos, que nos estipula las normas punitivas, ellos anteponen la religión, ¿sí? La religión está más por encima del derecho escrito. Entonces no puede ser que nosotros no podamos guiarnos por un derecho que está normado, por un derecho que está escrito, y antepongamos las costumbres religiosas, porque entonces se convertiría la sociedad en algo que no tiene orden. Y eso sucede ya en el Islam. Por ejemplo, vemos como Siria ha estado, estos grupos de rebeliones han estado matando a su población civil, y no les importa dejar huérfanos a cuántos niños mutilados, sin papás, sin bracitos, sin ojitos, y ha sido una verdadera masacre. No sé si se acuerdan ustedes del niño que el mar lo sacó, ¿sí? Venía en un barco con demasiado sobrecupo y se volteó, y el niño apareció a la orilla del mar, ¿sí? Muerto. O tanta gente que ha padecido por tener que emigrar de sus lugares de origen por causa de una guerra tonta, que grupos belicosos las engendran para saciar su poder, ¿sí? El Ayatollah Khomeini fue un líder religioso que para él el Corán era más que sagrado y nadie podía hablar nada, ¿sí? Ese grupo islámico son pero tan fanáticos que no les importa masacrarse o darse de latigazos en la espalda, porque así lo han dispuesto para tener satisfecho a su deidad. Bien, entonces dentro de esta sociedad vemos estas cuestiones que son tan discrepantes entre una sociedad como la nuestra a una sociedad basada en estos mitos y en esas religiones o costumbres muy por encima de lo que nosotros vemos que para nosotros es normal, y sobre todo en esta era modernista que estamos viviendo
los últimos acontecimientos en la tecnología. Las técnicas de información y de comunicación que nos están marcando la pauta, y nos dice la UNESCO que todo ser humano dentro de esta tierra tiene la obligación de saber manejar, aunque sea un PC. ¿Por qué? Porque estamos en la era de la tecnología. Y esta era de la tecnología no va a parar, jóvenes, va a continuar. Así que nosotros, nuestros padres, nuestros antepasados comenzaron leyendo y escribiendo, pero en un cuaderno. Y esta era moderna, escriben y leen en una computadora. Y ahora estamos también en la era de la robótica, donde tenemos robots que atienden a los huéspedes en un hotel o que hacen la limpieza, y así nos vamos a ir dentro de esta modernidad. Bien, entonces los cambios que surgieron dentro de esta sociedad, hemos visto cómo fue que en Francia, en la época de la Ilustración, los conocimientos basados en la razón dieron pauta para que la gente se transformara. Y todas las sociedades que quisieron tomar como ejemplo a esta época de la Ilustración, que se le llamó la época de la luz, ¿sí? ¿Por qué la época de la luz? Porque le abría los ojos a la gente en relación a estas costumbres que venían siendo oprimidas para el pueblo. Y entonces se habló de una libertad de tránsito, de una libertad de expresión, ¿sí? De una libertad, de una igualdad. ¿Qué sucede en México con todas estas corrientes jurídicas? Pues ¿qué sucedió? Que nuestra Constitución, que empieza a tener cimientos con los pensamientos y costumbres mexicanas, porque acordémonos que cuando llegaron los españoles traían sus leyes de las Indias, y posteriormente esas leyes no eran acordes a nuestra manera de pensar y de actuar, y se fue transformando, y tomaron precisamente algunos rasgos de esta época de la Ilustración en Francia, y emana la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz, y posteriormente la de 1824, y así hasta llegar a la de 1917, que marca la pauta en la que surgen los derechos sociales. ¿Por qué surgieron los derechos sociales? ¿Por qué surge una ley de amparo? Porque la gente pobre, dividida en clases sociales, la gente rica en la cúspide, la clase media media, la clase baja y la clase pobre, la que no tenía nada, la que no tiene nada aún en esta actualidad. Entonces, siempre han habido los estratos sociales, en donde el más pobre es el que llega a padecer muchas carencias. Y es difícil que salga de ahí. Difícil, pero no imposible, ¿sí? Porque como bien saben ustedes, jóvenes, los conocimientos, la escuela, las enseñanzas nos dan sabiduría y nos dan las armas para poder aspirar a un buen trabajo, a mejores remuneraciones. Y por eso vamos transformando nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, para evolucionar dentro de esta sociedad. Muy bien, esperamos que con esta pequeña plática que tuvimos sea de gran provecho. Y ya saben, jóvenes, estoy para servirles. Que tengan buenas noches y hasta siempre.